Muy bien, compartimos nuevamente este momento con el historiador Héctor Iaconi. Es el tercer encuentro que mantenemos en la jornada de la radio y vamos a abordar un tema, historias lugareñas le pusimos a este espacio, y realmente viene muy bien porque va a hablar de la Plaza de la Cruz y de la Plaza Italia. Toda una doble historia. Héctor, bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias como siempre por permitirme compartir con ustedes y con los numerosos oyentes que tiene la radio este momento de encuentro con la historia de 9 de julio. Plaza de la Cruz. Vamos a hacer un poquito de historia y después Plaza Italia. ¿Por qué no? Bueno, en realidad en 1864, cuando Miguel Baschetti planificó junto a Julio de Vedia el ejido urbano del 9 de julio, él pensó en que el 9 de julio, ¿no es cierto?, el radio urbano debía tener 5 plazas. La plaza principal de 2 manzanas, ubicada en el centro, la actual Plaza Belgrano, y después debían existir 4 plazas esquineras, ¿sí? ¿En cuáles esquinas? Las esquinas de los que nosotros conocemos, los que somos un poco mayores, como de los 4 ríos, ¿no? Hoy serían avenidas Tomás Cosentino, Antonio Aita, Eva Perón y Cardenal Piloni. Es decir, en cada una de las esquinas, ¿no es cierto?, de lo que en ese momento se entendía que era el radio urbano de 9 de julio, debía existir una plaza. El primero en transgredir esa norma, curiosamente, fue Julio de Vedia, que enajenó el ángulo donde debía estar la primera plaza, es decir, en lo que sería la intersección del río Paraná y el río Uruguay, hoy Eva Perón y Tomás Cosentino. Es decir, actualmente en ese lugar está ubicada la Plaza España, pero en realidad la Plaza España tendría que haber estado ubicada siguiendo la línea de disposición de Baschetti en la esquina de enfrente, es decir, haciendo cruz con la que era la esquina precisamente de la Quinta de Julio de Vedia. Entonces el primero en transgredir la norma, curiosamente, fue el fundador. Bueno, la municipalidad con el correr del tiempo quiso devolver ese espíritu que había sido fundacional, ¿no es cierto? Entonces determinó que en la esquina de las actuales Tomás Cosentino y Cardenal Pironio, ¿no es cierto?, el predio donde actualmente se encuentra la Escuela Técnica y la sede de ABSA, ¿no es cierto?, y el Centro Cultural y Museo Histórico, exista una plaza. Esa plaza fue inaugurada en agosto de 1896 en el marco de una visita apostólica que realiza el entonces obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Mariano Espinosa. En realidad, esa visita apostólica tuvo 2 dimensiones. Por un lado, dejar bendecida y habilitada la parroquia del 9 de julio, el nuevo edificio, ¿no? Y por otro lado, previamente realizar una visita apostólica. Si bien la bendición estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, la visita apostólica estuvo a cargo de Mariano Espinosa. Como conclusión de esa visita apostólica y de esa misión apostólica, decidieron inaugurar la plaza en ese lugar. ¿Y por qué se llamaba Plaza de la Cruz? Bueno, porque le colocaron en el centro de la plaza, del predio, una cruz, ¿no es cierto?, de tamaño importante. Esa cruz estuvo algunos años y a comienzos del siglo XX, el presidente de la Sociedad Italiana del 9 de julio, Ugaldino Lafranconi, solicitó al intendente que, dado que esa plaza no tenía nombre, en realidad se llamaba Plaza de la Cruz, pero dado que para él no tenía nombre, en homenaje a la colectividad italiana, se le diera el nombre de Plaza Italia. Entonces la municipalidad y el Consejo Deliberante acceden a darle el nombre de Plaza Italia y ese espacio, ese predio, pasa de llamarse Plaza de la Cruz a Plaza Italia. Ahora, ¿qué sucede en el medio? ¿No es cierto?, que la plaza aparece en otro lugar, ¿no? Estamos hablando que es la manzana ubicada donde actualmente está la Escuela Técnica. ¿Cómo es que la plaza pasó a otro lugar? Bueno, como ocurre en todas las épocas de la historia, hay procesos en los cuales las autoridades municipales no se comportan adecuadamente, ¿no?
Entonces, entre 1904 y 1913 se produce una serie de acontecimientos que hacen que esa plaza, que era una plaza librada al uso público, porque de hecho estaba perimetrada, tenía un monolito que era la cruz y demás, estaba ya distribuida como plaza pública, sea enajenada y convertida en otro tipo de uso. Es decir, primeramente en 1905 se inaugura la usina de aguas corrientes de 9 de julio y después en 1913 queda inaugurada la usina eléctrica, hoy sede del museo. Así que desaparece la Plaza Italia, ¿no? Hay un discurso muy interesante de Robbio, el intendente de turno, que dice que él había consultado, porque claro, el planteo era, ¿se puede enajenar una plaza para darle otro uso? La Suprema Corte de Justicia en esa época ya había penalizado el uso o la enajenación de las plazas públicas, de los espacios públicos, y Robbio dijo que había consultado a dos prestigiosos juristas y que ellos le habían dicho no hay ningún problema en enajenar tranquilo la plaza. Entonces la enajenó y le dio otro uso. 9 de julio se quedó sin esa plaza. Entonces, a mediados de la década de 1920, concretamente 1928, es cuando se efectúa la compra, pero ya el proyecto había empezado un poquito antes, a mitad de la década, cuando se constituye la Comisión Pro Fomento Edilicio de 9 de julio y hay todo un auge y una transformación de la, digamos, de la connotación y las características edilicias del pueblo, proyectan la compra de la actual Plaza Italia, ¿no es cierto? Esa manzana, que era parte todavía de la laguna de Veraza, había sido ya saneada, había sido corregida en su delimitación. Entonces la municipalidad decide adquirirla, en 1928 la adquieren y a partir de ahí comienza a trazarse una historia ya en la Plaza Italia que hoy nosotros conocemos. Pero bueno, lo importante es recordar que hubo otra Plaza Italia ubicada en otro lugar. Héctor, esta plaza tiene una obra significativa. ¿La podemos recordar de qué se trata? Sí, sin duda tiene, digamos, una obra que creo que es muy importante para los nuevejulienses, que es el busto del maestro Vittorio Cavallari, que es un busto de la década de 1960, concretamente en 1962. Ese busto fue realizado por el escultor Luis Perlotti. 9 de julio tiene, digamos, al alcance, digamos, de la comunidad, que pueden ser admiradas por cualquier persona que se disponga a hacerlo, 4 obras interesantes de Luis Perlotti. Una de ellas es el busto uno de los bustos, en realidad, porque Perlotti hizo 2 del maestro Cavallari, uno de los bustos del maestro Vittorio Cavallari, que está en la plaza, en el centro de la plaza. Es un homenaje que muy merecidamente le hicieron sus antiguos alumnos y la comunidad, a quien había sido un educador de muchos años. Muy bien, hemos conocido la historia de la Plaza de la Cruz y la Plaza Italia, realmente historias lugareñas, como le pusimos a este espacio. Héctor, gracias por compartir esta jornada. Dios mediante, nos reencontramos la que viene. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Buenos días.